Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Eva, hola Gerson, hola Jorge, hola Alejandra, hola Danae, Alonso, Mauricio, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén sumamente entusiasmados, entusiasmadas, entusiasmades. El día de hoy arrancamos con la segunda clase, el segundo módulo, que va a estar a cargo de Magíster Alexandra Ames. Ahora les voy a presentar. Esperamos un par de minutos más. Sí, unos 3 minutos más para arrancar con la clase, ¿sí? Buenas tardes a todos. Creo que he dicho buenos días, no he dicho buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos unos minutitos más para que se vayan conectando. Son 35 personas participantes. En el momento van 17 personas. Entonces, nada, esperamos que se conecten unos minutos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es importante que por favor puedan poner el nombre, sus nombres, como claramente desean ser llamadas, sus pronombres también, si lo desea. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que ya vamos 24 personas. Vamos a esperar 2 minutos más y a las 5:05 arrancamos con la clase de hoy. Igual puedo ir compartiendo mi pantalla, ¿no? Quizás Para un ir poniendo minuto. la Sí, quizás un PPT. minuto, Alexandra, para que para que pueda presentarte y ahí compartimos pantalla. Bueno, creo que ya van Ok, 26 ok. personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No prendo mi cámara porque tengo problemas con internet, entonces me está botando de la sala Zoom. Pero igual, mi nombre es Alexandra Velázquez, soy de Promsex, algunos ya me conocen. El día de hoy vamos a arrancar con la segunda clase, el segundo módulo, y va a estar a cargo de la magistra Alexandra Ames. Ella el día de hoy les va a explicar respecto a la identificación y agendación del problema público, respecto al tema de políticas públicas. Bueno, te doy el pase, Alexandra Ames, y muchas gracias por estar presente el día de hoy. Sé que va a ser una clase sumamente dinámica e importante. Genial, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí es un gusto realmente estar con ustedes el día de hoy porque creo que cuando dicto en políticas públicas normalmente dicto para servidores públicos, para funcionarios públicos que están dentro del sector público, y la dinámica es distinta, ¿no? Entonces, algo que es importante entender para
todos y todas los líderes que hay en el activismo, digamos, es importante sostener que las políticas públicas también se pueden agendar desde afuera, sino que también desde afuera se puede incidir, trabajar un poquito más en el proceso de agendación de políticas públicas. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner esto de esta manera, así lo podemos ver de esta forma. Sí, perfecto. Ya, bien. Tenemos una clase súper corta, son 2 horas, así que voy a tratar de correr, pero si ustedes me quieren interrumpir en algún momento, con mucho gusto levantan la mano y yo voy a darles el micrófono, o pueden escribir por el chat también sin ningún problema, y luego lo vamos a ir viendo, pero al final de la clase la idea es que podamos tener unos 30 minutos de discusión final. Empecemos con una pregunta respecto a las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es el principal problema por el que fracasan las políticas públicas? Acá sí los escucho. No sé quién quiere empezar, quién tiene alguna opinión al respecto. En realidad ninguna es más correcta que la otra. La idea un poquito es participar y entender un poquito cuáles son las percepciones. Carlos, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Perdona que no pueda poner la cámara, tengo problemas con esta. Pero uno de los problemas que yo he podido escuchar sobre las políticas públicas es que muchas veces se procura copiar ejemplos o casos que no están propiamente adaptados a donde se quiere aplicar, ¿verdad? Puede ser un caso extranjero o puede ser el caso de Lima, que no puede aplicar a una región del país, o el caso de una ciudad que no va a aplicar en la zona rural de alguna región. Y además también no se tiene en cuenta a todos los actores involucrados, incluso aquellos que son más representativos y aquellos que son menos representativos por cantidad, ¿no? Porque al final son vidas humanas que van a ser afectadas por todas las decisiones que se vayan a tomar desde la política. Perfecto, súper. ¿Alguien más quiere comentar algo? No Hola, sé yo si hay más preguntas me por llamo ahí. Tommy, o Tomías, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Creo. Hola, Tomías, Este, sí te escucho. Te escuchamos un creo que poco también, entrecortado, pero te ok, escuchamos. creo que también una parte del por qué llegan a fracasar estas políticas públicas es que cada gobierno en general tiene sus propias agendas. Y en tanto estas agendas van cambiando, no hay como una especie de continuidad en estas políticas públicas. Cada gobierno quiere como que poner como prioridad ciertas cosas que el gobierno anterior tal vez no los tenía, y por ende se van perdiendo estas políticas públicas conforme pasa el tiempo. Ujú, de acuerdo. Y con una manito más me quedo tranquila. No, no sé quién quiere comentar algo, algo adicional al respecto. Si no hay más manos, entonces con esas dos intervenciones tenemos a Bea. Bea, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. te Sí, escuchamos. solamente quería acotar algo chiquitito que por ahí podría ser también la falta de actualización, ¿no? Porque quizás las políticas públicas se aplican en ciertas circunstancias, en ciertos tiempos, y obviamente a medida que va transcurriendo el tiempo y situaciones en la sociedad, estas de repente no se están evaluando constantemente o revisando digamos, que se esté cumpliendo como se esperaba, ¿no? De repente eso, la evaluación en lo que es la medida del tiempo, porque obviamente, como todos sabemos, los movimientos sociales culturales siempre cambian y hay que actualizarlas. Eso solamente, gracias. Buenísimo, gracias. Bien, con eso nos quedamos entonces y bueno, efectivamente, ¿no? Esta es una pregunta que yo suelo hacer en mis clases de maestría, de especialización en políticas públicas, como les había comentado al inicio, a servidores públicos, ¿no? Y en realidad lo que ustedes han dicho es muy cierto, pero hay un sinnúmero más de razones por las cuales fracasan las políticas públicas, pero la
principal, y una de ellas es que no se entiende con claridad cuál es este ciclo de las políticas públicas y qué cosa es aquello que se quiere cambiar o solucionar, y a partir de eso poder establecer las estrategias más adecuadas, ¿no? En función a la lógica territorial, como incluso me parece que Carlos Otomías fue quien lo mencionó. Carlos lo mencionó, estoy leyendo lo que he notado, sí. Los resultados que se van obteniendo, ¿no? Y ahí lo que dice Bea es fundamental también, porque es necesario e imprescindible poder medir para poder evaluar y poder saber realmente o tener la certeza de si estamos yendo o no por el buen camino, ¿no? Entonces, un poco la lógica de las políticas públicas suelen estar vinculadas evidentemente a el trabajo del sector público, pero en realidad está vinculada a todo el espectro de la esfera pública, en donde el quehacer ciudadano también está involucrado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una frase de Eduardo Galeano que a mí me gustó mucho cuando la leí por primera vez, y que tenía como 16, 17 años, estaba saliendo del colegio y entrando a la universidad, y yo tenía clarísimo que quería estudiar en mi vida algo vinculado a la gestión social, a la gestión pública, a algo que pueda ayudar a cambiar las cosas o mejorar las cosas en función a que la gente pueda acceder a mejor, a más justicia, ¿no? Justicia para todos, para todes, ¿no? En líneas generales, en donde nadie puede ser excluido de un sistema. Entonces, cuando yo me encontré con esta frase, que la voy a poner por aquí, a ver, un segundo, voy a mover esto así. Lo que dice Eduardo Galeano es, miren, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Entonces, en esa lógica yo dije, bueno, sí, me voy a involucrar entonces en hacer pequeños cambios y poco a poco ir viendo cómo es que puedo generar estos grandes cambios o estos impactos que a mí me gustaría trabajar. Pero aquí, si bien Eduardo Galeano tiene mucho de cierto en esta frase que estoy comentando, lo cierto es que cuando trabajamos con políticas públicas, la lógica no es necesariamente hacer pequeños cambios, sino más bien cómo con pequeñas cosas podemos generar el mayor impacto posible. Lo que se trata es de apostar por la creación del valor público, de una ganancia para la sociedad, y de administrar correctamente los recursos del Estado, los recursos públicos, para convertirlos, como les digo, en el mayor impacto posible, ¿no? Entonces, yo cuando terminé la universidad entré a una ONG de niños de la calle que tenían problemas de adicción, Alterocal específicamente. Y en esta ONG, que era una casa hogar donde los acogía y les trataba el problema de adicción y los los insertaba nuevamente en la escuela, luego los promovía para que estudien una carrera técnica o una carrera de educación superior, etcétera, y puedan entrar al mercado laboral. La directora de esta ONG siempre repetía, ¿no? No importa cuánto esfuerzo hagamos, si tan solo salvamos a un niño, solo a uno, ya es suficiente para nosotros, ya es una gran satisfacción. Y si bien esto era muy noble y muy bueno de su parte, pensar de esa manera, cuando yo entro al Estado y me doy cuenta de que los problemas son mucho más grandes de los que podía tener el alcance de la ONG, que era más chiquitita, enfocada en estos niños que atendía, es que entiendo realmente la lógica de las políticas públicas y la problemática social a nivel nacional que se está viviendo, ¿no? Entonces, como les decía, de lo que se trata es de administrar correctamente los esfuerzos, los recursos públicos, para generar el mayor impacto posible, ¿no? Creo que es bueno y muy noble pensar en que basta con que se ayude a una persona, pero la lógica es ver cómo con estos recursos se puede transformar para generar un mayor impacto. Y en esa línea, lo primero que tenemos que hacer es definir las políticas públicas. Y para estructurar adecuadamente las políticas públicas, primero tenemos que definir y entender a qué cosa nos referimos cuando hablamos de políticas públicas.
Hay muchas definiciones, a mí me gusta particularmente esta de John Subirats, que dice que las políticas públicas están formadas por un conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público. Aquí hay varias palabras, voy a usar mi lapicito para poder sombrear. Bien, aquí hay varias palabras, pero no veo mi puntito y ahora sí. Ya, las políticas públicas están formadas por un conjunto de acciones y decisiones. Esto es algo muy importante porque normalmente creemos que se tratan solamente de la decisión pública, de la decisión política, lo cual es importante y evidente, pero también está vinculado a las acciones. No basta con definir una norma, definir una ley, sino el conjunto de la actividad. Hay un verbo ahí que nos llama al esfuerzo, a la coordinación, al trabajo, para que se logren las cosas que queremos lograr, ¿no? Luego, lo siguiente que es importante mencionar es que esto está llevado a cabo por diversos actores. Y aquí esto es importante resaltarlo, porque no se trata, como les digo, solamente de una decisión específica dentro de un gobierno local específico, sino del conjunto de actores que de alguna u otra manera están relacionados con la gran esfera pública. No tienen que trabajar dentro del Estado. Uy, estoy con la conexión inestable, voy a ver si puedo apagar mi camarita para que no se me vaya el audio, ¿sí? Un ratito. Ya. Entonces, como les decía, son diversos los actores que están vinculados dentro de la esfera pública más allá del Estado, y ahí es donde hay que afianzar justamente con los liderazgos públicos, los liderazgos de la acción colectiva, para poder promover finalmente la agendación de las políticas públicas. Dicho esto, y lo más importante es que esta situación que les estoy contando en esta definición está elaborada con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público. Es decir, de lo que se trata en las políticas públicas es de resolver problemas públicos. O sea, esa es la definición con la que yo me quiero quedar respecto a las políticas públicas. En líneas generales, ¿qué cosas son las políticas públicas? Son aquellas acciones y decisiones que están compuestas por diversos actores fuera y dentro del Estado, pero que que se da esta coordinación, esta interacción con el objetivo de resolver problemas públicos. El objetivo de las políticas públicas es resolver problemas públicos. Eso es con lo que me gustaría que se queden. Entonces tenemos decisiones, tenemos acciones, tenemos diversos actores y tenemos un problema público como lo crucial y el objetivo fundamental de las políticas públicas. Entonces, no es solamente tomar una decisión y punto, sino generar todo un conjunto de acciones, estrategias y esfuerzos para que se pueda no solamente agendar esto que queremos agendar como un problema público, lograr que esto esté en la agenda pública, sino asegurar el resultado final, que es el bienestar en las personas que se van a beneficiar de esta política pública, ¿no? Entonces, como les digo, esto está relacionado con la acción, no solamente con la decisión política, sino está vinculado a verbos que nos promueven al trabajo conjunto, al esfuerzo para apuntar, dar en el clavo con ese resultado que queremos tener. Entonces, dentro de la lógica del ciclo tradicional de las políticas públicas, tenemos que el primer paso es la identificación y definición del problema. No podemos avanzar si es que antes no hemos definido qué cosa es lo que queremos solucionar, cuál es el problema público que queremos atacar. Este es el paso número 1 que nos debería estar movilizando hacia el resto de los pasos que ya promueven justamente una agendación, luego todo lo que esté vinculado a la formulación, luego a la implementación y la evaluación. Esto es el ciclo tradicional, de alguna manera, que nos ayuda a entender cómo es que se compone, cuáles son los pasos clave, digamos, en las políticas públicas. Ahora, yo les voy a compartir este videíto, espero que lo pueda poner sin problemas. A ver, vamos a ver si ya cargó, porque estoy con el... Sí, este es un
pequeño extracto de la película Alicia en el País de las Maravillas, no sé si la han visto, pero es una película, bueno, esta es un extracto de la película de Disney, pero es un libro para adultos en realidad de Lewis Carroll, ¿no? Que tiene un contenido filosófico muy interesante, se los recomiendo, es muy bonito, es uno de mis libros favoritos. Y tiene varias frases que para mí me parecen muy potentes realmente en la lógica de la gestión de las políticas públicas, aunque no lo crean, ¿no? Que en realidad es como un poquito para la vida. Lo voy a compartir y me cuentan si no escuchan, por favor, ¿ya? Todo bien, sí se escucha, ¿no? No se está escuchando. ¿No se escucha el video? Reproduce, pero No, no no se escucha, no se escucha. Ya. Esto es porque, a ver, de repente no estoy Creo que al momento de compartiendo el compartir audio. no has compartido con audio. Sí, eso quiero hacer. Voy a poner stop share y voy a volver a compartir. A ver un ratito. Sí, acá está. Compartir sonido. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, sí se Se escucha. escucha, pero se ven cuadrados plomos en la pantalla. Cuadrados plomos. ¿Todos ven cuadrados plomos en la pantalla? Sí, pero no está el video. Ya, Ahora ya no lo tapa el que... video. ¿Buscabas algo? ¿Ahora sí? No, yo solo Sí, se estaba... escucha y se tiene ve ninguna perfecto. importancia. Ahora sí, ahora sí, Espero, ahora sí. Ya, igual todavía la parte Segunda que quiero que estrofa. miren no empieza. El día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato rizón que lava con su fría luz. No, espera. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, yo no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me Entonces, dices, realmente no importa el camino que escojas. A los mómeras también. Oh, se me olvidaba. Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí ¿quién? el conejo blanco. ¿De veras? ¿De veras qué? Que se fue. ¿Quién? ¡El conejo! ¿Cuál conejo? Pero si acabas de decirme que... ¡Ay, Dios! ¿A que tú no puedes hacer esto? ¡No! Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿El sombrerero loco? Oh, no, mejor no. Oh, ahí está la liebre, por este lado. Gracias, creo que iré a visitarla. Oh, puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Y los mómeras también. Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen Bien. estar locos. Ahora sí. A ver, este video a mí me gusta colocarlo cuando hablamos de políticas públicas, porque el primer paso, como les decía, que es la identificación del problema, en realidad viene a ser el paso cero, ¿no? En donde uno no puede trabajar una política pública que es la solución sin antes haber pensado en
el problema que quiere solucionar. Parece obvio, lógico lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que suele ser un error constante en el Estado diseñar políticas públicas en donde no hay claridad respecto al problema que se quiere solucionar. Entonces, a partir de esto, el primer paso es establecer el objetivo, convertir a partir de esta identificación del problema que yo tengo y que quiero resolver, qué cosa quiero solucionar, cuál es mi objetivo en función a la política pública que yo voy a diseñar. Entonces, como les decía, a mí me gusta mucho este video de Alicia en el País de las Maravillas porque Alicia le pregunta, ¿no? Dime por favor cuál es el camino, ¿no? ¿Por dónde debo ir? Y el gato le da una respuesta muy importante, ¿no? Eso depende de hacia dónde quieras llegar, ¿no? Porque si no sabes hacia dónde quieras llegar, en realidad pues no tiene mucho sentido hacer esa pregunta de hacia dónde quieres ir. Entonces, primero es trazarse el objetivo, vinculado al problema que yo quiero resolver y ya después vemos cómo vamos a solucionar este problema que nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es bien importante, que también le repito a mis alumnos todo el tiempo, que es cásense con el problema que quieren solucionar y no con la solución que traen de manera preconcebida a la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, me pasa mucho que, sobre todo cuando enseño innovación pública, muchos jóvenes me preguntan o me comentan, ¿no? Y me dicen, Alexandra, estamos diseñando una embarcación flotante para la Amazonía y que va a ser fabricación digital y va a imprimir en 3D. Yo les digo, qué genial, ¿cuál es el problema que quieren resolver con esto? Y ahí empiezan a tartamudear, no me saben explicar exactamente cuál es el problema que quieren resolver. Entonces, cuando estamos vinculados a la innovación social o a la gestión pública o a la gestión de políticas públicas, tenemos que tener clarísimo qué cosa es lo que queremos resolver. Y cuando identificamos este problema, es importante saber estructurarlo de la manera correcta, de modo tal que no estamos poniendo nuestra solución que traemos de manera preconcebida o predeterminada a la mesa, creyendo que esa es la única solución posible. Por ejemplo, déjenme ver si planteo los ejemplos por aquí. Vamos a ir con ejemplos más adelante en un ratito, pero antes de eso, quería hacerles esta pregunta también. ¿Cómo impactar mejor? ¿No? Este es un libro que les recomiendo mucho de los Premios Nobel de Economía, Banerjee y Duflo, Repensar la Pobreza, en donde ellos van evaluando justamente cómo van funcionando o cómo van respondiendo las determinadas intervenciones que se hacen para resolver problemas públicos, problemas sociales, y de esa manera van determinando cuál de estas intervenciones son más costo efectivas que las otras. Entonces hay un párrafo aquí que me gusta mucho que dice, ¿no? Hemos de dejar de lado la sensación de que la lucha contra la pobreza o cualquier problema social, cualquier problema complejo, ¿no? Es demasiado abrumadora y a empezar a pensar en ella como un conjunto de problemas específicos. Una vez identificados y comprendidos, pueden ser resueltos de uno en uno. Y de eso se trata en realidad. El primer paso es justamente dividir el problema en pequeños grupos, digamos, en pequeños conjuntos de mini problemas para que sean más atacables, más logrables, más viables de solucionar. Cuando nos abrumamos es porque no hemos estructurado adecuadamente el problema y vemos esto como algo gigante, como la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Que es un monstruo grande que pisa fuerte, digamos, pero si sabemos dividir, vamos a poder rodear estos mini problemas y poder aplicar las mejores estrategias, mejor dicho, para solucionar o mitigar aquello que queremos reducir, ¿no? Entonces, en la lógica de la identificación del problema, lo primero es tener claro cuál es lo que se busca atacar, ¿no? Cuál es el problema que se busca resolver. Lo segundo es no confundir síntoma con enfermedad. ¿A qué me refiero? Pues vamos con el ejemplo simbólico y luego con uno real. Si yo soy diagnosticada con tuberculosis, por ejemplo, uno de mis síntomas va a ser que voy a toser. Pero como estoy tosiendo, no puedo pensar que mi solución a este problema que tengo es un jarabe para la tos. Un jarabe para la tos no va a solucionar el problema que tengo adentro, que es la tuberculosis. Entonces tengo que recibir un tratamiento distinto, mucho más complejo,
que un mero jarabe para la tos. Si yo voy a hacer mucho esfuerzo, ¿no? No importa cuántas cucharadas de jarabe para la tos tome, no importa cuánto gaste en jarabe para la tos, pero si no estoy dando en el clavo con el problema que quiero atacar, no voy a resolver este problema realmente. Ya llevado al campo de las políticas públicas pasa, por ejemplo, que se diseñan de esa manera. Algunas propuestas de políticas creen que con la propuesta de política se va a solucionar un problema público mucho más grande. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el caso de la inseguridad ciudadana. Ustedes saben que hay muchos robos que se dan con motorizados, ¿no? Con 2 personas en motos lineales. Entonces, ha habido unas propuestas vinculadas a eliminar la posibilidad de que 2 personas viajen en moto. Entonces, uno tiene que preguntarse, un buen diseñador de políticas públicas tiene que preguntarse, ¿realmente eliminando o prohibiendo que 2 personas vayan en una moto lineal, estoy solucionando el problema de la inseguridad ciudadana? ¿Se va a acabar la inseguridad ciudadana porque prohíba a 2 personas que vayan en moto? ¿A quiénes estoy perjudicando? ¿A quiénes estoy beneficiando? ¿Cuál es el impacto que yo voy a tener realmente a partir de esta decisión? Entonces, cuando no tomamos decisiones basadas en esta lógica de tener claridad de cuál es este problema que queremos resolver, difícilmente vamos a atacar el problema. Lo otro es que hay que pensar en el ciudadano. Estos problemas no bastan con conocerlos, con vivirlos, sino que también es importante conocer las diferentes perspectivas de los diferentes ciudadanos que podemos tener en un país. Y aquí aplica muchísimo los enfoques de interculturalidad, el enfoque territorial, que son cruciales para implementar políticas públicas efectivas en países como el nuestro, con tanta diversidad que tenemos, ¿no? Entonces, eso es crucial también, pensar en el ciudadano y entender cómo es que estos diversos ciudadanos viven esta problemática. Y lo otro es no definir, ahí se ha corregido en inglés el autocorrector, no definir el problema con la solución intrínsecamente definida. ¿A qué me refiero? A no traer la solución cuando estoy diseñando el problema. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, digo que yo creo que, por ejemplo, para reducir la violencia contra la mujer, el problema central de la violencia contra la mujer es que faltan centros de emergencia mujer. Entonces, si yo centro mi problema frente a la falta de algo, que en este caso es la falta de el centro de emergencia mujer, ¿no? Una entrega frente a la falta de un servicio, de una infraestructura, voy a sesgar mi mente a que la única posibilidad, la única vía posible es esta infraestructura que yo estoy diciendo que falta, ¿no? Con esto no quiero decir que no hagan falta centros de emergencia mujer. Por supuesto que hacen falta, hay muchos más y creo que están funcionando bien en la manera en la que han empezado a darse. Tienen que funcionar mejor sin duda, tienen que desplegarse por más territorios también, pero lo que quiero decir con esto es, definir el problema de la violencia contra la mujer desde la lógica de que faltan centros de emergencia mujer nos sesga solamente a una única solución. Y la idea es abrir nuestra mente, poder conectar realmente con el problema, cómo viven, como les digo, las diversas personas este problema, cómo lo están viviendo a esta problemática en su día a día y qué soluciones, qué alternativas se pueden ir generando alrededor de esto. Entonces, por eso es importante que tengamos un entendimiento completo de este problema para poder identificarlo, ¿no? Entonces, primero vamos con la parte de la identificación del problema, ¿no? Para resolver el problema es necesario el entendimiento completo del mismo, como les decía, pero también se necesita analizar exactamente en qué consiste ese problema, cuál es la dinámica, cuál es la naturaleza de este problema, cuáles son las formas en las que han ido emergiendo este problema. Es una primera etapa exploratoria, es un primer paso, la identificación del problema. Luego viene la definición del problema, que es cuando ya estamos delimitando el problema en el sentido en que estamos siendo capaces de ir por el camino en donde sabemos cuál es el problema central. ¿De acuerdo? A partir de eso se van a desarrollar las causas del problema y los efectos del problema, ¿no? Entonces, como les decía, esto es muy importante, lo voy a repetir varias veces seguramente a lo largo de la sesión,
no poner la solución dentro de la definición del problema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la mala educación vial nos lleva a tener accidentes de tránsito, por ello las multas son importantes. Esta forma de definición del problema nos está poniendo que las multas son importantes sin antes haber entendido cuál es la lógica del problema en la siniestralidad del tránsito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como fraseamos estas definiciones del problema porque no estamos dando en el clavo. Y aquí el ejemplo con la falta de la solución con el problema, ¿no? Falta centros de emergencia mujer, ¿no? Versus, por ejemplo, altos índices de violencia contra la mujer. Esto último sí es mi problema central, no la falta de centros de emergencia mujer. Cuando hablamos, por ejemplo, de problemas vinculados a la salud de las personas, falta de hospitales, entonces creemos que el problema se va a resolver creando más hospitales. Y sin duda hay territorios nuevamente donde hace falta tener más hospitales, pero si nos sesgamos simplemente a que la falta de hospitales va a ser algo que nos va a solucionar el problema, no estamos pensando correctamente hacia dónde estamos apuntando. Entonces, por eso es muy importante, y por eso les he puesto este video de Alicia en el País de las Maravillas, en donde ustedes conecten con este problema que ustedes desean solucionar, se tracen el objetivo a partir de este problema que ustedes desean transformar, mitigar, solucionar, y a partir de eso se casan con ese objetivo, se casan con ese propósito, no con la solución. Yo puedo creer que puedo tener alternativa A o B, que son las mejores, pero si yo realmente me comprometo con solucionar el problema, no me voy a aferrar a la solución, sino que me tengo que aferrar al objetivo, y a partir de eso empiezan a salir muchas más alternativas que pueden ser, como les digo, mucho más costo efectivas para entender la problemática. Entonces, es importante que en el proceso de elaboración de la definición del problema ustedes tengan la flexibilidad para redefinir el problema. En este caso, ustedes tienen que saber que todos estos pasos que se dan, que puede verse de una manera lineal, no necesariamente es un proceso ordenado, sino que uno va avanzando y retrocediendo, uno va avanzando y retrocediendo, uno va avanzando y regreso un poco más y sigo avanzando. Es importante darse el espacio para parar y redefinir. Si no redefinimos y nos quedamos con lo que hemos diseñado el primer día, probablemente vamos a tener errores. Entonces, esto tiene que estar vinculado a la adaptabilidad, en donde nosotros vamos a ir viendo en función a las herramientas que vamos adquiriendo y cómo vamos estableciendo una solución y conectando con la lógica de los ciudadanos, vamos entendiendo un poquito más el problema central, y esto nos va a permitir entender el problema de una mejor manera, y por eso es importante ser capaces de retroceder. Retroceder no es involucionar, retroceder es darse la posibilidad de regresar a repensar para fortalecer y dar un salto grande mucho más sólido. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces ya luego, a partir de eso, pasamos a la estructuración del problema, que es cuando ya tenemos el problema central junto con los efectos y las causas del problema. Esto es lo que llamamos el árbol de problemas, o pueden llamarlo también el gráfico de Ishikawa o la espina de pescado. A mí me gusta trabajar mucho con el árbol de problemas, me parece que nos ayuda mucho más, porque luego trabajamos con el árbol de objetivos, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender el análisis completo del problema. Entonces, voy a poner por el chat este video para que ustedes lo puedan ver. Vamos a poner esto en el chat, como les digo. Es un video que dura 8 minutos, ¿de acuerdo? 9 minutos en realidad. Les pido por favor que tomen nota de lo que van a ver para comentarlo después. Déjenme ver, ir al chat. Listo, aquí tienen el video, ya pueden empezar a verlo. Son las 5:39, 5:49 regresamos al aula, es decir, no tienen que desconectarse, pero sí les pido que lo vean. Y 5:49, como les digo, estamos de vuelta aquí, ¿de acuerdo?
Disculpa, Alexandra, ¿podrías colocar el ciclo de políticas públicas para poder hacerle un screenshot? Ya no encontraba mi micrófono, estaba, como estoy compartiendo la pantalla, se esconde. Gracias. Lo pongo en grande.
Listo, regresamos, me parece que falta un minutito, pero ya podemos cortar ahí. Les pido por favor que me confirmen en el chat si están ya en el aula, para saber que han vuelto, por favor. Genial. Bien, reacciones, comentarios, cuéntenme un poquito, ¿qué les ha parecido? Hola. Hola. Bien, pienso que está bastante entendible y con lo que escuché me da la percepción de que las políticas públicas son como esas pequeñas acciones que nos van a llevar a hacer el cambio del problema en sí que se haya detectado. Normalmente la política pública no es el cambio total, no es el cambio en sí o la solución del problema completamente, son aquellas cosas que vamos a tener que hacer para que al final esto lleve a lo demás, ¿no? Además que dentro de esas políticas, según lo que entendía, no van a ser 100% como quisiéramos, ¿no? Porque hay que ser reales y vivimos justamente en un país donde hay mucha diversidad y bastantes escenarios donde probablemente nuestras políticas o lo que te trata de implantar a nivel nacional no va a impactar de la misma manera de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que ser reales en el sentido de lo que queremos plantear. Buenísimo, súper. ¿Quién más quiere comentar? Sí, yo mientras veía el video solamente se me vino a la mente la ministra de la Mujer, Anaí Durán, y esta implementación que hace a los ministros sobre enfoque de género, y que de repente muchas personas criticaron y dijeron, wow, ya, la ministra acabó con el machismo. Pero viéndolo desde esta parte de políticas públicas, me parece que sí es un avance porque de todas maneras va a influir un poco en esa percepción que tienen los ministros, un poco más misógina, ¿no? Que posiblemente no va a acabar con su pensamiento machista del todo, pero que les va a abrir la mente un poco para poder gestionar más de repente desde una mirada de género en las políticas para todas las personas. De acuerdo, sí, es muy, muy importante esto que mencionas. ¿Alguien más quiere comentar? Bien, ahí nos quedamos. No sé si Bea fue la persona que habló. Sí. Veo, sí, ya, genial. Porque No, recién voy a hablar. Ya, genial. Sí, nada, solamente quería acotar adicionalmente que está muy interesante el video porque si bien es cierto lo que se quiere es erradicar el problema, ¿no? O solucionar ese problema que se está presentando, pero sin embargo no siempre es así, ¿no? Lo ideal no es exactamente justamente lo que se consigue, sino que más bien es la mejora de la situación, ¿no? Como que lo que indicaba ahí, como que puede ir en escalas, no necesariamente va del 0 al 100, pero puede ir del 0 al 10 o del 10 al 20 y así de poco a poco, en base a las políticas, ir avanzando hacia una situación mejor, que no necesariamente va a ser como que la transformación total, pero que es parte del avance y eso está, la verdad que está bastante bueno. Gracias por el video. Genial. Sí, esto está un poquito relacionado con la primera frase que les mostré de Galeano, ¿no? En donde lo que se busca es ver cómo estos pequeños cambios en realidad pueden generar un impacto mayor. Y esto es algo que yo le llamo el efecto dominó. Cómo estos pequeños cambios iniciales, al ser estratégicos, pueden ir a un cambio mayor e ir pasando, ¿no? Del 0 al 10, del 10 al 20, probablemente después del 20 al 50, ¿no? Y de esa manera vamos generando mayores impactos. A mí particularmente me frustraba mucho esto porque yo quería, yo entré a la administración pública muy jovencita y yo quería cambiar el mundo en un día, ¿no? O el Perú al menos, y me di cuenta pues que no es así. Y está bueno tener ese buen deseo de mejorar las cosas y yo entiendo que la desesperación, sobre todo para aquellas personas más vulnerables que viven la exclusión de la entrega de servicios,
públicos que están viviendo un problema social complejo, es totalmente comprensible. Entonces los servidores públicos que de alguna u otra manera tienen esta empatía con estas personas que están viviendo estos problemas, pues quieren resolver de un día para otro el problema, pero hay que saber actuar con estrategia para ver cómo podemos influir en aquellas cosas que a veces escapan de nuestro control, que es lo que vamos a ver más adelante. Javier, coméntanos. Javier levantó la mano, me parece. Sí, disculpa, estoy con problemas de conexión, parece. Ya, sí, he estado viendo y también con lo que usted refuerza en este aspecto de las políticas públicas, es importante entender que cuando uno identifica una problemática no sé, en el entorno más próximo, más cercano, siempre nos toca lo más emocional, porque consideramos pues como seres humanos de que eso lo vamos a cambiar ya y que se tiene que solucionar ya. Y lamentablemente cuando uno plantea una problemática y quiere que eso pueda llevarse a evaluar, a identificar y hacer un diagnóstico y poderlo proponer como política pública, va a demandar de un tiempo determinado, va a demandar poderlo sustentar adecuadamente, y considero yo que en este aspecto es donde los muchos tomadores de decisiones o las personas que trabajan o de alguna manera conocemos esto, nos fatigamos, y en un inicio, como usted lo decía, pues es como que te llenas de frustración porque no puedes hacer absolutamente nada tú solo o sola, pero lo importante es que ya se planteó una problemática y la idea no está en tratar de hacerlo corriendo, sino cumpliendo los pasos establecidos que considero yo son muy importantes. ¿Por qué? Porque el sustentar ya la idea, el sustentar la problemática y a ello proponer un cambio o una mejora es ya el inicio de. Yo creo que con eso se puede, desde el aspecto de política pública, ya estás dando la cara, ya estás proponiendo una mejora a la problemática, porque no vamos a poder luchar con el monstruo. Tenemos que estar ahí firmes con la idea, con la propuesta, y tenemos que aprender a sustentarla. Yo creo que muchos que han planteado políticas públicas y han fallado, y lo hemos notado evidentemente, es en el sustento, porque muchas veces uno se apasiona tanto que llega al punto de no darse cuenta de que está siendo muy confrontacional, más allá de manejar el aspecto de la diplomacia. Creo que es importante para todas y todos poder manejar ese aspecto temperamental de cuando identificamos, nuevamente vuelvo a repetir, una problemática y queremos volverla una política pública, no llevarnos por el apasionamiento muy temperamental, sino ser bien pragmáticos, bien claros, porque eso ya es el avance, ya es el inicio de. Si es que nosotros perdemos de vista ello, ahí es donde vamos a tener problemas más adelante, como usted también lo decía. Gracias. Genial, muchas gracias por tu intervención. Me identifico totalmente porque yo personalmente me identifico como una persona muy apasionada y creo que en líneas generales, no solamente para actuar en políticas públicas, sino para la vida, nuestras mayores virtudes pueden ser también nuestros mayores defectos, ¿no? En la manera en la que cuando llevamos esto a un extremo, y en este caso ya llevado al campo de la política pública, nos termina cegando la posibilidad de pensar en las estrategias, ¿no? O tener la claridad para ver cómo podemos ganarle a este monstruo justamente, ¿no? Entonces, habíamos pasado ya al ciclo de las políticas públicas en donde habían determinadas fases, pero me gustaría que nos quedemos un poquito con estos pasos clave en las políticas públicas, porque hay que diferenciar este primer paso de la agendación. Estamos teniendo en cuenta, vamos a poner nuestro lapicerito por aquí, a ver un segundito que no veo, y acá está. Una vez que nosotros hemos identificado el problema, ¿de acuerdo?
pasamos a la fase ya de la agendación, que esto logre estar en la agenda pública. Y esto es una fase predecisional. Una vez que se agenda esto en la agenda pública, el siguiente paso es ya empezar a actuar, formular la política pública y pasar al proceso de la implementación y posteriormente de la evaluación para ver qué fallas ha habido dentro de la implementación y tomar decisiones en el rediseño de la política, en el rediseño de mi programa social, en el rediseño de mi proyecto, ya viendo cómo es que esto está funcionando en campo, ¿no? Algo que dijo Carlos al inicio, ¿no? Es que se suelen aplicar casos que funcionan bien afuera, pero los se traen exactamente como funcionaron fuera y se tratan de aplicarlos acá y no funcionan igual. Y es porque justamente no sabemos medir la implementación o la aplicación en el campo. Ese testeo, ese prototipado que nosotros hacemos y que lo probamos primero en el territorio es sumamente importante, ¿no? E insisto que en un país tan diverso como el nuestro, debemos probarlo además en los diversos territorios y en los diversos grupos sociales que podemos tener para ver cómo responden los determinados usuarios, ciudadanos, ciudadanas, ¿no? A las políticas públicas. Entonces, para la agendación, algo que es sumamente clave es la incidencia pública, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la incidencia pública? Es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada dirigidas a influir en aquellos que toman decisiones sobre políticas mediante la elaboración y presentación de propuestas que brinden soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía con la finalidad de lograr cambios específicos en el ámbito público, de acuerdo, en la esfera pública, que beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más específicos involucrados en el proceso. A ver, vamos a desarrollar toda esta definición que hace Acción Ciudadana y que ha desarrollado un manual de incidencia pública que los voy a dejar para que ustedes lo tengan y lo revisen. Es un proceso deliberado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un proceso en donde uno salta y dice, ya, voy a hacer algo y sale corriendo, sino en donde hay que pensar con claridad, con estrategia, qué cosa es lo que debemos hacer de manera organizada, estructurada, para ver qué acciones políticas pueden realmente funcionar, ¿no? Esto se hace desde la ciudadanía, ¿de acuerdo? Organizada y dirigidas a influir. Esto es sumamente importante. Hay que considerar que en las políticas públicas hay un campo que está bajo nuestro control directo y hay otro campo que no depende de nosotros, pero que eso no significa que no podamos hacer nada, sino que podemos influir de la manera en la que nosotros queremos que reaccionen los otros usuarios, los otros actores, los otros agentes, digamos, para que vayan reaccionando respecto a esto que nosotros queremos lograr en términos a esta proyección que tenemos con nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una proyección del objetivo y el cómo o la solución es esta presentación de propuestas que se hacen a la mesa que sabemos, ¿no? Porque podemos haber analizado diversas alternativas, etcétera, que nos van a brindar estas soluciones efectivas, ¿no? A los problemas de la ciudadanía, y lo que se busca, pues, finalmente es lograr cambios específicos, ¿no? En el ámbito público, y esto, pues, puede ser vinculado a amplios sectores o a sectores más específicos, más reducidos, que de alguna u otra manera también están involucrados en el proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Porque cuando nosotros trabajamos con políticas públicas, como les digo, el objetivo de ellas es solucionar problemas públicos. Entonces, cuando estamos hablando de un problema público y cuando de un problema privado, ¿no? O cuándo puede ser un problema público. A veces hay algunas personas que de manera equivocada sostienen que un problema público depende cuando esto está afectando a una gran cantidad de personas. Y en realidad no tiene que ver con la cantidad de personas que viven este problema, sino más bien con la afectación de derechos, con la inaccesibilidad de derechos, de entrega de servicios de parte del Estado, de entrega de políticas públicas, de productos, de bienes, de una serie de responsabilidades que tiene el Estado de cara a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces,
No se trata, como les digo en líneas generales, de que si esto afecta a una mayoría, esto ya es un problema público. No, lo que pasa es que cuando suelen ser problemas públicos que afectan a una mayoría, la mayoría pues es capaz de movilizarse y de agendar más rápidamente las políticas públicas porque de alguna manera pues son más, hay diversos colectivos, se hace mayor presión. Cuando se trabaja con grupos más reducidos, más bien lo que hay que ver es qué aliados se pueden ir generando para generar esta bulla, como yo le digo, que en términos académicos, en términos de ciencia política, es la incidencia pública. Cómo yo puedo generar presión desde donde estoy para que se agenden estas cosas y se logren garantizar esta entrega de servicios, derechos, etcétera, y demás responsabilidades que tiene el Estado con los ciudadanos, ¿no? Entonces, primero que nada, paso cero, como les digo, trabajar el árbol de problemas, ¿de acuerdo? En donde primero nosotros planteamos nuestro problema y después vemos los efectos que este problema genera en las personas. ¿Qué problema está generando adicional al que ya viven las personas que lo está haciendo más urgente de solucionar? Y luego vemos las causas, por qué se genera este problema, por qué existe esto. Entonces, a partir de esta ramificación, vamos a poder tener un mejor entendimiento de aquel problema central en el que nos queremos enfocar. No vamos a hacer el ejercicio conmigo ahora, pero esto es la actividad 1. Al final yo les voy a dar un resumen de todo lo que necesito para el trabajo grupal. No vamos a hacer la actividad de prueba conmigo por motivos de tiempo, pero sí lo van a trabajar en grupo, eso ya lo vamos a conversar al final, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes tienen ya elaborado su árbol de problemas o su análisis causa-raíz, van a pasar al árbol de objetivos, ¿de acuerdo? En donde el problema que ustedes han identificado se convierte en positivo en un objetivo central, ¿de acuerdo? En donde los efectos negativos se convierten en los efectos positivos que su solución su objetivo va a generar. Luego tenemos las causas de este problema central y aquí lo convertimos en los medios, en los intermedios. A través de estas acciones de aquí, vamos a lograr empujar el objetivo central. Es decir, ustedes tienen que preguntarse aquí, ¿qué cosa me va a funcionar? ¿Qué debo hacer yo para solucionar este objetivo central? Y en este lado, pues yo ya he trabajado el árbol de problemas, es qué cosa es lo que está causando más bien este problema central. El proceso de la elaboración, como les digo, puede ser de ir hacia adelante y en donde seguramente van a tener que retroceder un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea, sean pacientes a la hora de elaborar este trabajo. Tenemos otra forma de entender el diseño de las políticas públicas, y esto está enfocado desde la lógica SMART, o desde la lógica del diseño de las políticas públicas 2.0, que es más evolucionado, en donde uno primero identifica el problema, ¿de acuerdo? Una vez que lo identifica y lo diagnostica adecuadamente, genera el diseño adecuado de las soluciones, implementa la política pública, lo testea, ¿de acuerdo? Lo va probando en el campo y luego lo va redefiniendo, lo rediseña. Entonces, ¿qué sucede con esto a diferencia del ciclo tradicional de las políticas públicas? Que el rediseño está en el centro, es decir, el rediseño está conectado con cada uno de los pasos que se van dando a lo largo de mi proceso de las políticas públicas. Entonces yo tengo que estar listo para rediseñar, yo tengo que estar listo para adaptarme una vez que yo he definido qué cosa quiero hacer y cómo voy a solucionar este problema. Tengo que ser capaz de ir cambiando, modificando estrategias, de ser el caso, siempre y cuando sea consciente de que no estoy cumpliendo con el objetivo que quiero lograr, ¿no? Entonces por eso les digo, o les decía al inicio, cásense con el problema que quieren solucionar y no con la solución que traen de manera predeterminada. Porque si ustedes diseñan el camino A o la alternativa A como la mejor solución para resolver un problema específico, y en el camino se dan cuenta que esto no está funcionando, se van a frustrar y van a insistir en este problema, van a insistir en esta solución
en vez de cambiarla. Entonces es muy importante, y este es uno de los principales errores también por lo cual los servidores públicos no dan en el clavo con las soluciones a través de las políticas públicas, porque finalmente pues terminan haciendo que se esfuercen mucho, ¿de acuerdo? Pero no dan con la solución porque se han comprometido demasiado con la forma que yo estoy pensando en llegar a este objetivo. Entonces, nuevamente, pensemos siempre en el objetivo. Acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En donde primero tienes que saber hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese problema que yo quiero cambiar? Y a partir de eso, ya empezar a pensar en diferentes soluciones. Entonces, el rediseño aquí es clave para decirnos de que en cualquier momento de la etapa de nuestra estrategia, de nuestra política, vamos a ser capaces de ir cambiando. Entonces, vamos a pasar ya a la teoría del cambio, que es un enfoque bien interesante dentro del diseño de las políticas públicas que nos ayuda justamente a dar en el clavo, a dar en el blanco de aquello que yo quiero cambiar. Nos ayuda a entender que la entrega de las políticas públicas son también como una especie de cadena de valor en donde un resultado va generando uno mayor y otro así más grande sucesivamente, ¿de acuerdo? No olvidémonos siempre a lo largo de nuestra implementación de la política pública o nuestra estrategia de incidencia, ¿qué cosa es aquello que yo quiero cambiar? Esa pregunta tiene que acompañarlo siempre, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la lógica de la creación de esa cadena de valor que les digo de las políticas públicas. Primero vamos con un ejemplo del sector privado, ¿de acuerdo? La cadena de valor público o la cadena de las políticas públicas es como una cadena tradicional de la gestión de operaciones, en donde yo puedo tener insumos y a través de una fábrica o de una planta, de un lugar donde voy a transformar estos insumos con recursos humanos, con esfuerzo, con horas de trabajo, los voy a traducir en productos, ¿de acuerdo? Esta es la lógica tradicional de la gestión de operaciones, independientemente de si sea del Estado, si sea políticas públicas, si sea bienes privados. Vamos con un ejemplo primero del ámbito privado. Imaginemos que yo quiero poner una fábrica de zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que los insumos que necesito para fabricar zapatos pueden ser, ¿no? Ustedes seguramente ya están pensando, ¿no? Cuero, pasadores, suela, terocal, ¿no? O goma, ¿no? Pegamento, clavos. Entonces, eso a través de una serie de actividades los voy a transformar en un producto. Mi producto puede ser un bien o un servicio, ¿de acuerdo? Pueden ser ambas cosas. Producto, normalmente nos equivocamos a veces, y yo cuando no estoy en el modo profesora también me equivoco, lo confieso, y digo productos o servicios, cuando el servicio también es un producto, ojo, ¿de acuerdo? El producto es lo que sale de la caja de fabricación, de transformación de los insumos que yo voy transformando justamente para convertirlos en este producto que puede ser, como les digo, bienes o servicios. Entonces, para la lógica de la fábrica de zapatos, yo tengo zapatos, yo produzco zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, mi producto son los zapatos ya hechos, ya listos para usar. Pero yo como negocio no tengo como objetivo principal fabricar zapatos. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es llenarme de zapatos, aunque por más que me puedan gustar, digamos, los zapatos no es mi objetivo, no es negocio, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero realmente hacer con estos zapatos? Yo quiero buscar un resultado final, que es que los clientes me compren los zapatos, ¿no? Que compren. Yo lo que quiero hacer es que compren. Vamos a poner acá la palabrita completa, compren los zapatos. ¿Y esto a qué me va a llevar? A un impacto que tiene que ver con el incremento económico de mi empresa, de mi hogar, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, estamos confundiendo de alguna manera los resultados intermedios, así se le llama en la teoría del cambio, que son mis productos, con lo que nosotros esperamos que suceda desde la perspectiva del usuario, del cliente, y que a la vez va a generar un impacto.
Entonces, llevándolo al campo de las políticas públicas, imaginemos que yo he identificado un problema vinculado a el rendimiento educativo de los niños y las niñas en las escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, yo decido, bueno, he identificado como problema alternativo, digamos, como un problema de una causa más abajo, digamos que una de las causas que está generando esto es que los profesores no están adecuadamente capacitadas para enseñar de manera adecuada. Entonces yo planteo, una vez que he estructurado ya mi problema, yo planteo como solución diseñar un taller de capacitación para que estos profesores, profesoras puedan generar mayores conocimientos pedagógicos, lúdicos, innovadores, divertidos, ¿no? En donde los niños puedan aprender con mucha más ganas, se diviertan mientras aprendan, no tengan que memorizar o paporretear, sino que entiendan la lógica de la enseñanza, en este caso, digamos que es comprensión lectora, digamos, de una manera divertida. Entonces yo decido hacer una capacitación, como les digo. Entonces yo voy a tener una serie de insumos para elaborar la capacitación, voy a coordinar toda la capacitación y como producto, como resultado, voy a tener mis talleres en donde voy a tener profesores capacitados, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá P y C, profesores capacitados. Entonces, cuando termina normalmente esta actividad, yo suelo decir, mis indicadores de resultado, indicadores de impacto, se capacitaron a 1.500 docentes. Y yo digo un momentito, este es el impacto, este es el indicador de impacto que se capacitaron a 1.500 docentes. A mí 1.500 docentes no me dice nada realmente, porque yo no sé qué cosa ha pasado con estos 1.500 docentes capacitados. Yo qué cosa quiero que haga realmente este docente. Yo lo que quiero, yo lo que necesito, yo lo que espero que haga es que este docente aplique lo aprendido en clase, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver por qué no está aplicando esta situación, ¿no? ¿Por qué no está aplicando estos talleres que estoy haciendo? Y esto de aquí va a ser la ficha de dominó que me va a empujar a mejorar el rendimiento educativo que está vinculado al impacto. ¿De acuerdo? Entonces, no nos quedemos en zapatos. ¿De acuerdo? Cuando a mí me dicen que se han capacitado 1.500 docentes, como les digo, yo primero digo, ya, ok, pero ¿qué impacto se generó con 1.500 docentes? La capacitación de 1.500 docentes es un resultado intermedio, es mi producto. ¿Es importante? Sí, por supuesto, porque necesito 1.500 docentes para generar los impactos que necesito vinculados al resultado y al impacto final, que es el rendimiento educativo. Pero no me puedo quedar en este nivel de solo capacitar docentes y luego esperar que mágicamente suceda algo, ¿no? Lo mismo pasa con la venta de los zapatos. Yo puedo fabricar un montón de zapatos, puedo ponerle muchos recursos, puedo hacer un proceso increíble de diseños de zapatos, todo genial, y puedo tener 1.000.000 de zapatos aquí. Pero 1.000.000 de zapatos aquí no es un buen indicador para mi negocio. Mi negocio es generar el impacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que compren. Y yo me tengo que preguntar ahora, ¿qué debo hacer para conectar? Y voy a cambiar de color para que se note lo que estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer para conectar este resultado intermedio con este resultado final o este resultado esperado? ¿Qué tengo que hacer? Pues para vender zapatos tengo que hacer, no sé, una estrategia de marketing, tengo que crear un grupo de WhatsApp con mis amigos, amigas, familiares, no lo sé, y puedo hacer una oferta 2x1, puedo poner pauta publicitaria en Facebook, dependiendo del tamaño de mi negocio, voy a ir pensando qué cosas puedo hacer yo para que me compren los zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede con las políticas públicas, que nos solemos quedar en resultados intermedios, nos solemos quedar en este nivel y no estamos apuntando a estrategias que realmente nos ayuden a tener estos impactos, ¿de acuerdo? Entonces,
Para la teoría del cambio, como les digo, sucede igual, ¿no? Para las políticas públicas. Tenemos insumos, convertimos esto en actividades, tenemos un producto, tenemos resultados, tenemos impacto. Pero ¿qué sucede? Tanto en la lógica de la gestión de operaciones del ámbito privado como en las políticas públicas, sucede que nosotros nos quedamos hasta este nivel, porque hasta aquí es un campo que está bajo el control directo de los gestores sociales, ¿de acuerdo? Hasta aquí, este es un campo que está bajo el control directo de los gestores sociales. En cambio, este otro lado ya no depende de nosotros. No es un campo que está bajo el control directo de nosotros. Pero eso no significa que no hagamos nada. Eso no significa que porque no está bajo nuestro control no hagamos nada, sino que tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer para influir en aquello que queremos influir? ¿Qué podemos hacer para generar esta cadena de valor y conectar realmente? Entonces acá yo me tengo que preguntar, que es lo que yo llamo el eslabón perdido de la cadena, ¿qué cosa es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi factor clave de éxito para empujar aquello en donde donde no tengo el control directo? Entonces, este empuje, identificar esto de aquí, es lo que me resuelve a mí la posibilidad de entender la cadena de valor hacia la implementación de políticas públicas efectivas. Si no diseñamos este factor clave de éxito, si no identificamos hasta dónde tenemos el control directo y hasta dónde no, y si no sabemos a partir de eso qué estrategias podemos diseñar para influir en aquello en donde no tenemos el control directo, entonces estamos perdidos. No importa cuánto esfuerzo le pongamos acá, no importa cuánto sudor, cuántas lágrimas, cuánto alma, corazón y vida le metamos a este nivel. Si no conectamos con esta pieza de aquí, digamos, con esta pieza de aquí, no vamos a dar en lo que realmente queremos que suceda, que es el resultado, que es el impacto. Lo mismo pasa con la estrategia de incidencia. Yo puedo generar, a partir de un problema que he identificado, una serie de insumos, actividades y un producto, de acuerdo, que puede ser la estrategia de incidencia para generar un resultado que es, por ejemplo, la agendación de una ley, la agendación de una resolución, la instauración de un programa en el Estado, etcétera, y que a su vez nos va a llevar a mejorar la calidad de vida en determinados grupos, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que saber en la lógica, tanto de las políticas públicas, que funciona de la misma manera para la estrategia de incidencia pública, hasta dónde tengo el control directo y hasta dónde no, y cómo puedo influir en aquello en donde no tengo el control, ¿de acuerdo? Otra cosa que es crucial en las políticas públicas es la identificación de actores invisibles. Normalmente diseñamos las políticas públicas pensando que los peruanos todos somos igualitos, ¿no? Cuando, como les he repetido a lo largo de la sesión, existen diversas formas de pensar, necesitamos el enfoque intercultural, necesitamos el enfoque territorial, necesitamos el enfoque de género, necesitamos el enfoque de discapacidad, y a partir de eso tenemos que preguntarnos siempre en toda política pública que hagamos, en absolutamente toda, preguntarnos en quiénes no estamos pensando y a quiénes estamos olvidando, ¿de acuerdo? A quiénes estamos excluyendo de nuestra política. Por más inclusiva que ustedes crean que pueda ser su política, pregúntense eso y vuélvanse a preguntar y vuélvanlo a hacer hasta que tengan una respuesta. Yo, por ejemplo, para diseñar las PIAs, no sé si ustedes conocen la experiencia de las PIAs, que son estas plataformas itinerantes de acción social, que son estas embarcaciones en la Amazonía, que van llevando diversos servicios del Estado a diferentes comunidades nativas amazónicas, ¿de acuerdo? Entonces, esto está pensado en los más excluidos, en entregar servicios del Estado, ¿no? En hacer que el Estado llegue a las comunidades nativas más alejadas. Entonces, esta pregunta me la hizo justo el profesor de Harvard, donde yo estaba llevando el curso de especialización en programas efectivos, y me dijo, ya, ¿a quiénes estás excluyendo? Y yo, profesor, por favor, o sea, ¿cómo que excluyendo? Estoy llegando a la gente más alejada, estoy incluyendo a todos, mi proyecto es recontra inclusivo. Piensa de nuevo, y piensa de nuevo, y me hizo pensar de nuevo,
Y efectivamente, estaba excluyendo. ¿A quiénes estaba excluyendo? Estaba excluyendo a las comunidades nativas amazónicas que no vivían en la ribera de los ríos anchos y en donde las embarcaciones de las pías no podían llegar por el tamaño de las pías, ¿no? De las embarcaciones. Entonces, como no llegaban, estas poblaciones se quedaban sin servicios, sin el acceso a lo que podía entregar las pías, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para resolver? Esa es mi siguiente respuesta, ¿no? Perdón, mi siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para resolver esto? ¿Cómo puedo hacer para incluir a aquellos que yo no estaba identificando? Entonces aquí yo empiezo a pensar, ok, bueno, si mi barco no puede llegar hasta acá, lo que sí puedo hacer es hablar con los APUs de cada comunidad y avisarles, informarles que este es el cronograma, ¿de acuerdo? Este es el cronograma en el que vamos a llegar a la comunidad tal, que es la más cercana a ellos, para que ellos vayan llegando en balsas más pequeñas y puedan apersonarse, digamos, a donde estaba anclada la pías y podían acceder a los servicios, ¿no? Entonces, nuevamente, y lección para la vida, ¿no? Por más que crean que su política pública es inclusiva, vuélvanse a preguntar nuevamente a quiénes están excluidos. Y algo que ha funcionado súper bien en Estados Unidos, no sé si ustedes conocen esta campaña, el I am docu queer, que es yo soy un queer indocumentado, ¿no? Está elaborada por un chico que empezó a identificar los diversos grupos que existen dentro de la comunidad LGTBIQ. Y se dio cuenta de que habían diversidad de grupos internas y que existe la interseccionalidad de la discriminación. Entonces, de esa manera tenemos que ir a la interseccionalidad de las políticas públicas y entender que los problemas sociales son complejos, ¿no? En donde los actores viven un determinado problema, estos problemas pueden potenciarse por pertenecer a múltiples grupos vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces están, por lo tanto, sujetos a diversas discriminaciones, no a una sola. Entonces, en este caso, los I am docu queer eran indocumentados, además de pertenecer a la comunidad LGTBIQ, ¿no? Entonces, acá la frase que dicen, ¿no? No paren en el matrimonio, ¿no? En todas las actividades que se estaban haciendo, si no me equivoco era en Nueva York, no es en Nueva York, no me acuerdo dónde es, disculpen por eso, pero se estaba promoviendo el acceso al matrimonio igualitario, y la frase que ellos que generan este movimiento es no paren con eso, no es suficiente con eso, ¿no? Los queers van a ser deportados también. Entonces, la idea es generar empatía con los diferentes grupos y entender las diversas identidades y cómo esto influye en el acceso o en la exclusión, ¿no? Que se pueda tener a los diversos derechos u oportunidades dentro de una sociedad. Esta es otra que me gustó mucho también, por ejemplo, que es No Pride for some of us without liberation for all of us. We can't breathe. ¿Qué significa? Del movimiento Black Lives Matter, ¿no? En donde personas afroamericanas de la comunidad LGTBIQ fueron a la Marcha del Orgullo y dijeron, no estamos orgullosos de lo que está pasando porque algunos de nosotros están siendo discriminados, ¿no? Entonces, entender esta interseccionalidad de los problemas nos tiene que llevar a diseñar políticas públicas con este enfoque de interseccionalidad también. Entonces, pregúntense a quiénes están dejando de lado. Y esto, además, termina siendo interesante desde la lógica del activismo y de la acción social o la agendación de políticas, porque termina generando mucha empatía, ¿no? De esta manera, personas de la comunidad afroamericana que no necesariamente son de la comunidad LGTBIQ empiezan a generar empatía y conexión y hasta representación por la comunidad afroamericana LGTBIQ. Luego tenemos, ¿no? Regresando al caso de los indocumentados, lo mismo. Ya los indocumentados heteros empiezan también a tener empatía, conexión y hasta se sienten representados, digamos, por el grupo LGTBIQ indocumentado en Estados Unidos, ¿no? Entonces empiezan a generarse estas movilizaciones entendiendo estas diversidades que nos ayudan a no hacer más compleja la cosa, sino entendiendo dentro de la complejidad, hacer más estratégico y ver cómo uno puede ir calando
dentro de las políticas públicas. Finalmente, quiero ver la hora para no extenderme, esta partecita es importante, y ya, sí, perfecto. Déjame chequear, sí, listo. Entonces, para eso, dentro de la tarea grupal que les voy a mandar es hacer justamente una estrategia de incidencia pública. Una vez que han identificado su problema, tienen que hacer esta estrategia de incidencia pública. Y para eso es fundamental hacer su mapa de actores. Entonces, ustedes tienen aquí 3 círculos, ¿de acuerdo? Tienen el círculo de la legitimidad, en donde se ponen a aquellos agentes que de alguna u otra manera tienen cierta legitimidad. Luego tenemos un tercer círculo en donde ponemos a aquellos agentes que tienen poder y aquellos urgentes, aquellos actores que tienen la urgencia de que se agende algo, pero no tienen ni legitimidad ni poder, ¿no? Entonces, que solamente tienen la urgencia. Ya vamos con lo que está adentro. Los discrecionales son aquellos actores que tienen legitimidad, pero que no tienen ni poder ni urgencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién podría ser, digamos, no sé, para el caso de, violencia contra la mujer, digamos, ¿quién puede tener legitimidad? ¿Qué institución, qué actores pueden tener legitimidad, pero no tienen poder ni urgencia? Hace unos años usaba este ejemplo y decía la Defensoría del Pueblo, pero me parece que la Defensoría del Pueblo se está comprando cada vez más pleitos, ¿no? Entonces, me parece que tiene la urgencia, pero quizás no tanto. Entonces, digamos que se queda en este nivel. Pero en el caso de que la Defensoría del Pueblo sí tenga la urgencia y también la legitimidad, ya no es discrecional, sino que termina siendo dependiente, ¿de acuerdo? Dependemos de ellos de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Si es que se tiene la urgencia también. Pero no tiene poder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con algún actor que tiene el poder y que sea dominante, digamos, legitimidad y dominante? No sé, hablaron de Anaí Durán, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la lógica de violencia contra la mujer. Claro, quizás tiene legitimidad, tiene poder, pero un ratito, ¿tiene la urgencia? Podemos creer que sí tiene la urgencia. Entonces, si tiene la urgencia, ya no es dominante, sino es esta D de aquí, que es definitivo, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí para que se quede claro, para que lo puedan anotar. Definitivo, ¿ya? Este es el espacio definitivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa a alguien que tenga poder, pero que está inactivo? Alguien que no tenga legitimidad y que tampoco tenga urgencia, pues me imagino que van a estar de acuerdo conmigo, pero puede ser el propio presidente de la República. Habría que entender un poquito más el mapeo de lo que ustedes quieren hacer para entender la lógica, ¿no? Pero podría ir por ahí. O sea, la idea es que esto sea una estrategia meramente técnica, sin ideologías políticas. Ojo, mucho cuidado con que su corazoncito político los pueda traicionar, ¿no? Les pueda traicionar. Luego están los peligrosos, aquellos que son inactivos, ¿de acuerdo? Perdón, aquellos que tienen poder y que también tienen la urgencia. Peligrosos es una muy mala definición, traducción. No, a mí no me gusta usar la palabra peligroso, porque alguien que tenga la urgencia y el poder no es peligroso, es crucial, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que estos actores, los autores de esta metodología, Mitchell, Eigel y Woods, determinaron que esto se llenaba en este lugar con aquellos que eran exigentes para que no funcione, no se agende, y los que tenían poder para que no se agende. Entonces, por eso los llama peligrosos. Entonces, cuando ustedes llenen esto, ustedes tienen que preguntarse no solo quiénes son sus aliados, sino también quiénes tienen el poder, la urgencia y la legitimidad para destruir aquello que ustedes quieran avanzar. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer 2 mapas de actores. El primero con todos sus aliados y el segundo con los no aliados, los que de alguna manera se quieren tumbar cualquier esfuerzo que ustedes quieran hacer en cualquier política pública que piensan trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo esto, la identificación de los actores, voy a pasar a mi canvas de la teoría del cambio, ¿de acuerdo? Recordemos este flujo de la cadena de valor en donde yo les decía esta pieza de dominó que es la que falta, ¿no?
Primero tienen que responder todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Hacen estos cuadraditos y tienen que responder todas estas preguntas. La primera, ¿cuál es el problema que yo quiero cambiar? ¿De acuerdo? Este es su objetivo. Luego, ¿cómo lo voy a cambiar? Esta es su intervención. ¿De acuerdo? Intervención. Esta es su solución. Es muy diferente el objetivo de la solución, recuerdo. ¿De acuerdo? Intervención. ¿Qué es lo que tengo que lograr para que mi intervención sea exitosa? Mi factor clave de éxito, eso que tengo que asegurarme, así como tengo que lograr que el cliente me compre el zapato. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se compre mi zapato de la incidencia pública? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es mi factor clave de éxito? ¿Cómo voy a influir en aquello en donde no tengo el control? Es decir, ¿cómo voy a influir en que estos agentes se compren mi zapato, ¿no? Entonces, una cosa es qué cosa tengo que lograr que se compren el zapato y la otra es cómo voy a influir en que compren mi zapato, ¿de acuerdo? De mi incidencia, de mi política pública. ¿Con qué recursos cuento? ¿Quiénes son mis aliados en esto? ¿Quién es mi público objetivo? ¿A qué actores no estoy incluyendo? Recordemos esta pregunta, este comentario que les hice de las IAs, ¿no? Que yo había creído que mi política era muy inclusiva y al final estaba invisibilizando, ¿no? ¿Quiénes son los actores que están en contra de esto? ¿De acuerdo? ¿Cómo mitigo sus impactos? ¿Cómo mitigo los impactos de estos actores que están en contra de lo que estoy haciendo? Luego, ¿cuáles son los pasos que voy a dar? Y cómo sería el éxito de mi intervención. Esto está conectado con mi objetivo, ¿de acuerdo? Este es el problema y esta es ya la visión resuelta, ¿de acuerdo? Esto está ya el objetivo cumplido, ¿de acuerdo? Básicamente esto es lo que me tienen que trabajar. Entonces, tenemos para el trabajo grupal, ustedes ya han sido seleccionados por grupos, eso lo vamos a ver ahorita. Tienen que presentarme, en primer lugar, el árbol de problemas de su problema público, la elaboración del árbol de objetivos para saber qué van a hacer, su mapeo de actores, ¿de acuerdo? Y el canvas de la estrategia de incidencia, ¿de acuerdo? Estas 4 cosas yo estoy dando plazo para el 10 de octubre y no sé si Alexandra Velázquez me va a matar por lo que estoy diciendo porque me había puesto otra fecha y si no lo corregimos, Alexandra, no sé si estás por ahí. Hola, a ver. Lo que pasa que habíamos puesto en el calendario 7 de octubre, pero me pareció que como hay un feriado, el 8 y el 9 es sábado, por ahí que pueden tener un espacio dentro de este feriado, dentro de este sábado que sigue, para que puedan entregarme la información. Quizás lo podamos coordinar. Disculpa, hay una cosa que interrumpe la imagen, que no se puede hacer esta instrucción. No se puede captura. ¿Ahora sí? No, igual sale en la parte de arriba, en la parte superior. ¿Nada? Ya lo hice, ya lo tomé. Ya, ok. A ver, le comento, Alexandra, que la próxima semana igual tienen clases y muy probable que también tengan un ejercicio práctico, pero ajá, déjame ver un rato, a ver si podemos coordinar quizás, no para el 10, pero sí quizás pueda ser para, a ver, 6. Como máximo, estaba pensando, hoy estamos 29. A ver, un momento. Para ver bien el calendario. No creo que pueda ser para el 10. Entonces para el 7, lo dejamos para el 7. Sí, como máximo para el 7, igual comentarles que igual es preferible que puedan terminarlo antes, porque la clase que van a tener la próxima semana con Alberto de Belaunde también les va a dejar
un ejercicio. Entonces, para evitar que se junten, puedan terminarlo antes, pero el 7 como fecha límites. Igual sería importante que lo avancen lo más pronto posible. ¿Sí? Listo. Así quedaríamos. Entonces, yo igual les hago el recordatorio y también va a estar ahí para que puedan subirlo por la plataforma, el aula virtual del Jurado Nacional de Elecciones. Alexandra, algo que sí comentarles, justo ya para ir viendo algunos temas, va a ser trabajo grupal, no sé si le habrías comentado. Sí, es un trabajo grupal y ustedes están asignados a determinados grupos, ¿no? No sé si puedes explicarme ahí un poquito más, Alexandra. Sí. Les cuento que ya están los grupos asignados, ha sido elaborado de forma aleatoria por una aplicación de internet. Entonces pueden entrar, ya está en el módulo 2, ahí va a estar en el ejercicio práctico, ya está la división de los grupos. Entonces ustedes revisan el grupo, revisan dónde se encuentra y Olenka les va a facilitar los números de WhatsApp del grupo. Se prioriza que los números sean para cuestiones de trabajo grupal, ¿no? Para el ejercicio práctico grupal. Entonces es importante que puedan reunirse durante este fin de semana y lo terminen lo más pronto posible para que no se junte con el próximo ejercicio grupal. Igual cualquier duda, consulta, nos escriben a través del WhatsApp que maneja Olenka o también por el correo electrónico de la Escuela Empodera, donde les llega también los anuncios. ¿Sí? Bien, una cosita para cerrar. Quería contarles del grupo, del trabajo grupal para que quede claro. Y ya para cerrar, como reflexión, ¿no? Empecé hablando justamente de esta frase de Eduardo Galeano de la realidad que es transformable, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo es que podemos apuntar a aquellos pequeños cambios que generan este efecto dominó en donde se va generando cada vez impactos mayores. No importa todo el esfuerzo que le pongamos al inicio en todo lo que esté bajo nuestro control, si no diferenciamos qué cosa está bajo nuestro control directo y qué cosa no está bajo nuestro control directo, no vamos a poder apostar por esto, ¿no? La idea es apuntar justamente en ver cómo podemos influir en aquello en donde no tenemos el control. La presentación se va a compartir juntamente con un manual de incidencia pública para que lo tengan. Eso se los estoy enviando hoy día a Alexandra para que lo puedan tener. No quería pasarlo antes para que lo puedan revisar después de haber dado la clase. Y así que eso sería básicamente. No sé si tienen algún comentario adicional, final. Alexandra. Sí. Cuando tú mencionas el tema de la legitimidad, ¿de qué manera se mide esa legitimidad? ¿Bajo qué parámetros? Muy buena pregunta, porque en realidad es un concepto bastante ambiguo, bastante abstracto, ¿no? Entonces va a depender en realidad de la lógica de tu política. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, violencia contra la mujer, ¿quién tiene legitimidad para hablar de este tema? ¿No? Entonces es política en el sentido de que tiene un cargo elegido por el pueblo, no necesariamente. Puede ser que sea alguien que no tenga un cargo que represente a una población electoral, pero que sí sea legítimo su voz, que puede ser una lideresa de opinión, ¿no? Sobre el tema. Entonces ahí vamos identificando qué agentes, qué actores, actoras, actrices son aquellas personas que pueden influir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces para el mapeo de la estrategia de la incidencia pública es crucial contar con esos actores, porque no todo es político, ¿no? Si bien necesitamos de los políticos, que son los que toman las decisiones dentro del sector público, necesitamos de estos otros actores que tengan esa legitimidad para hablar, ¿no? Que básicamente, como te digo, pueden ser líderes de opinión, como para dejarlo en sencillo, ¿no? Entonces, si esta persona, por ejemplo, es legítima para mí, para mi política pública, pero no es reconocida, digamos, la gente la ve o lo ve de una manera mala. ¿Eso puede influir en la presentación de una política pública? Sí. Por eso es que es importante que trabajemos con dos niveles de mapeo de actores, ¿no? Con aquellos que son
todos mis aliados, y por otro lado, quiénes son mis enemigos, digamos, y puedo entender también cómo, desde quiénes, una vez que yo mapeo, quiénes son mis no aliados, ¿de acuerdo? Para no llamarlos enemigos, son enemigos, pero los especialistas dicen que no hay que llamarlos enemigos, pero para mí sí son enemigos. Pero bueno, los no aliados, una vez que yo mapeo mis no aliados, me voy a dar cuenta con esa pregunta que yo les hago en este Canvas, es cómo puedo mitigar sus impactos. Me van a salir respuestas interesantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser, ok, además de estas personas que tienen legitimidad, pero que no son reconocidas por estos líderes, yo puedo descubrir quiénes sí tienen poder, sí tienen legitimidad y sí tienen la urgencia de agendarlo, y puedo buscar a esa persona para que se agrupe, digamos, a lo que yo estoy promoviendo, ¿no? Entonces, la respuesta sale una vez que tengamos claro quiénes son los actores, y podemos ir viendo cómo esto se va relacionando, ¿no? La idea es cómo pueden influir también en este grupo de mis no aliados, ¿no? Gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Aprovecho entonces para consultarte, Alexandra. ¿Hola? Hola, hola. Soy yo, David, disculpen. Tengo un problema de conectividad. Es una consulta, Alexandra. Buenas, sí. Buenas noches, buenas noches, compañeros. La propuesta que debo hacer tiene que ser para el ámbito nacional, o podría ser solo para mi región, ¿no? El que voy a presentar. Por supuesto, puede ser para tu región. ¿De dónde eres? ¿De dónde Yo soy de Tarapoto. Soy de acá de qué lindo, Tarapoto. yo soy de Moyobamba. Cerquita. Entonces podría ser algo o para mi provincia, porque para toda la región, porque el año 2018 dejamos inconcluso la directiva de no discriminación en lugares públicos para el gobierno regional, pero no se aprobó a las finales, ¿no? Está haciendo retomar eso, tal vez, ¿no? O hacer algo nuevo, tal vez. Pues quería saber si puede ser Sí, una nacional por o local. supuesto que sí, puede ser local, no hay ningún Ya. problema, pueden Ya, aterrizarlo a cada una de las diferentes realidades que hay, los actores también defendiendo de su propia lógica también, eso claro. también es importante trabajarlo, ¿no? Ahora, lo importante es que te agrupes con alguien que pueda trabajar ese tema contigo, ¿no? Bueno, el trabajo es grupal, me decían, y todos Sí. tenemos que ver un minuto. Wow, pues, ya, ok. Sí. Voy a discutirlo con el grupo que me Pero toca. ya Entonces, tú los convences, pues, de que sea ahí. Ya. Dile que la profesora Ok. va a poner un punto Gracias. más por ser paisana. Ya. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna reflexión final, alguna pregunta? No sé si lograron, quiero hacer este cambio de la PPT para mandársela a Alexandra con la fecha, 7, para que no se vayan a confundir, por favor. Traten de hacerla este fin de semana, estamos miércoles, tienen todavía varios días para que lo hagan, y el sábado me parece puede ser un buen día para que se junten y se reúnan para trabajarlo, ¿no? Buenas noches, Alexandra. Mucho gusto, me ha encantado mucho todo lo que hemos podido hablar. Sin embargo, me han quedado unas cuantas duditas y quisiera profundizar mucho más acerca de cómo identificar a los actores. Porque sí lo he entendido, pero no sé si tal vez puedas hacernos llegar links donde podamos indagar un poquito más para comprenderlo mejor, porque no he captado del todo. Un 80% sí he captado, pero me falta un 20%. Entonces quiero saber si tal vez nos podrías hacer llegar un link o algo dentro de los intermediarios como de Proncept. Ya, les voy a mandar un link del mapeo de la explicación del mapeo de actores, ¿ya? Para que lo tengan. Gracias. Entonces les voy a mandar su manual de la estrategia de incidencia, la presentación y este link del mapeo de actores, ¿de acuerdo? Y en el Canvas final, como le digo, estos rectángulos, lo único que tienen que hacer es contestar esas preguntas, ¿no? Tomías. Hola, ¿qué tal? Una consulta. En tanto la práctica en general
de este tipo, de la formulación e implementación de políticas públicas, ¿cuál es lo que se suele tipo poner más en uso? Porque tú hablabas de dos, en tanto al árbol de problemas y al ciclo de vida SMART para el diseño de políticas públicas. ¿Cuál es lo que se usa más o en general facilita mejor la formulación? Para todos los casos es importante que se trabaje el árbol de problemas, es importante. Hay otra que no es el árbol de problemas, sino que es el gráfico de Ishikawa, lo conocen como Ishikawa o el de la espina de pescado, que cumple casi la misma función. A mí particularmente me gusta más el árbol de problemas porque luego esto me permite visualmente convertirlo mejor en árbol de objetivos, ¿no? Entonces, particularmente me parece que es mejor trabajar en árbol de problemas para luego convertirlo en árbol de objetivos. Y sobre el ciclo SMART del Policy Design, es una nueva forma de entender las políticas públicas, pero es algo que todavía no se hace en el Perú, ¿no? O sea, la apuesta por la evaluación, ¿no? Algo que comentaba Bea, ¿no? Que la falta de actualización justamente está vinculada a la necesidad del rediseño constante. Eso es algo que todavía no tenemos y esta es una sugerencia ya cuando la implementación de políticas, perdón, ya cuando la política pública esté en implementación, ¿no? Entonces, ya una vez hecha en campo, qué cambios voy dándole, qué rediseños voy teniendo para ser capaz de mejorar, ir mejorando, ¿no? La mejora es continua, no es un objetivo hacia el cual uno llega y dice, ya mejoré y ya no hay nada más para mejorar, ¿no? Sino que siempre permanentemente ir preguntándose cómo puedo mejorar, ¿no? El ciclo de las políticas públicas tradicional recoge también eso, solamente que no lo hace tan obvio, ¿no? Entonces, por eso es que en el Estado no lo hacemos tanto, no apostamos tanto por la evaluación, o si lo hacemos una evaluación después de 2 años, después de 3 años, cuando deberíamos ir evaluando justamente lo que se va implementando en el territorio, a nivel de resultados intermedios y esta conexión con esta ficha de dominó o este eslabón perdido, como les digo, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir evaluando. ¿Está funcionando esto? ¿La gente está reaccionando como yo quiero que reaccione? ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que apuntar justamente, ¿no? Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Saben también que cuando me puedan enviar los trabajos, ahí tienen mi correo, estoy también en Twitter para que me puedan seguir cuando gusten y de esa manera poder estar en contacto. Si ustedes se animan a llevar a cabo de manera real este trabajo grupal, digamos, si quieren sacar adelante un proyecto de incidencia pública, cuenten conmigo, yo les puedo dar una manito como para orientarlos un poquito más, ¿no? La idea de este trabajo es que yo pueda revisar un poquito lo que han hecho, yo les voy a entregar después la retroalimentación, que me parece crucial. O sea, no solamente que yo lo recibo y califico, sino que les voy a dar una retroalimentación y recomendaciones para fortalecer su propuesta y ahí pues ya cualquier cosa cuenten conmigo, como les digo, si tienen alguna duda posterior sobre esto, ¿no? De lo que se trata es de ayudar al país, así que cuando se trata de eso yo estoy ahí. Entonces, Muchas gracias. si ya no hay más comentarios, no sé si nos podemos despedir. Quisiera saber que todo ha quedado claro respecto al trabajo. Todo claro, ¿no? Genial. Sí, sí, Genial. todo claro, muy claro. Una Bien, consulta, sí. una consulta más en tanto, por ejemplo, el trabajo, en tanto al formato que se tiene que presentar. O sea, el tipo es Word, PDF, interlineados, APA. Ya, no, APA no, no se preocupen. Siempre citando si van a usar alguna referencia a algún Claro, autor, pero sobre no, todo eso. no se necesita en este caso citar a alguien, sino es poner su trabajo, digamos, sus aportes, pero el formato es en Word, puede ser en PDF o puede ser en PowerPoint, como ustedes se sientan más cómodos, cómodas, ¿no? Entonces no se preocupen por ahí. Ok, gracias.
Bueno, entonces, como les he indicado, Alexandra, la entrega es hasta el 7. Esperamos que lo puedan entregar mucho antes, debido a que igual van a tener otro ejercicio práctico durante la próxima semana y para que no se les junte, es importante que puedan avanzarlo con anticipación. Los grupos de WhatsApp, perdón, los grupos ya están en el WhatsApp de la escuela, entonces Olenka ya les compartió. Ahí pueden revisar. Igual el PDF está en el documento del módulo 2 en el aula virtual del jurado. Y bueno, si tienen alguna duda respecto a contactarse con los demás compañeros, pueden por ahora aprovechar quizás unos minutos antes de que termine la clase, pedirse los números. Igual Olenka les va a alcanzar y volver a repetir que los números se prioriza para el trabajo grupal. ¿Sí? Cualquier duda, inconveniente, nos comentan a través de los canales de comunicación, las vías oficiales, que son tanto el WhatsApp que maneja Olenka y o el correo de la Escuela Empodera. Sí, Alexandra nos va a compartir el PPT, entonces vamos a subir al aula virtual. Igual también le vamos a compartir la grabación de la clase y cualquier consulta también vamos a intentar resolverlo. Listo, entonces nada, nos avisa, cualquier tema, cuestión nos avisa, ¿sí? Doy por finalizada la clase. Muchísimas gracias, Alexandra, por compartir este espacio junto a los participantes de la Escuela Empodera 2021. Muchísimas gracias a todos que han estado el día de hoy. Ya saben, esperamos que puedan entregar el ejercicio práctico. Igual no se olviden que también hay una prueba de salida. Sé que esa semana van a ser full, pero sabemos que toda la información y aprendizaje van a quedar para la vida. Entonces, nada, un fuerte abrazo a todos. Me despido. Alexandra, ¿quisiera decir algunas palabras? No, bueno, muchas gracias a Pronsex por invitarme y la verdad que saludo la iniciativa. Creo que es muy importante que se pueda promover estrategias de liderazgo, ¿no? Para que se puedan agendar pues diferentes intervenciones en líneas para tener siempre una mejor sociedad, una mejor comunidad, un mejor país, ¿no? Así que los invito a que además saquen el jugo, saquen provecho, ¿no? Al máximo de esto que está impartiendo Promsex, porque de lo que se trata es justamente de ver cómo incidir, ¿no? Y recordarles un poquito mi experiencia, que como les digo, yo empecé muy joven en el Estado, yo quería cambiar el mundo en un día, y lo que me ha ayudado a tener objetivos, a lograr los objetivos, es justamente la calma y la estrategia, ¿no? Y las herramientas adecuadas que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Alexandra. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana, el mismo horario, el mismo día, miércoles. Va a estar a cargo de Alberto de Belaunte. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Nos vemos.